El panel número 1 se va a instalar aquí y el tema es regulación financiera, casos internacionales y Ecuador. Los que están interesados en este tema, por favor, se quedan aquí en el Salón José María Lequerica. Tenemos como expositores para este panel la doctora Eugenia Correa de México, el doctor Alfredo Jalife también de México, el economista Daniel Cedeño, el doctor William Black, el economista Alfredo Bermeo será el moderador y quien sistematizará será la economista Gabriela Arias. Por favor, los que quieren quedarse en este panel se ubican aquí. Buenas tardes. Vamos a dar inicio al panel número 1. Cuyo tema es regulación financiera, casos internacionales y Ecuador. Nuestros expositores son la doctora Eugenia Correa de México, el doctor Alfredo Jalife de México, el economista Daniel Cedeño, el doctor William Black de Estados Unidos. Vamos a dar 10 minutos por cada exposición y luego habrá una ronda de preguntas para cada uno de ellos. Y empezamos con la doctora Eugenia Correa. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí hoy, por acompañarnos y sobre todo muchas gracias a la superintendencia, al doctor Pedro Páez y a todo su equipo, excelente equipo que nos ha hecho posible que estemos hoy aquí en este tercer congreso. Esta mesa redonda, pues sin duda se trata de debatir, de ver cuáles son las opciones que se han venido tomando en los últimos tiempos y las posibilidades de tomar algunas otras. Justamente ahora que estaba conversando con un miembro del equipo, uno de los más brillantes miembros del equipo del doctor Páez, me comentaba cómo han tenido relaciones importantes y reuniones importantes con los reguladores del mercado de otros países y cómo han todos ellos admirado y estado de acuerdo con el conjunto de trabajos y de medidas que se han tomado en esta superintendencia, pero a su vez regresan a sus países y pues no ponen en práctica casi ninguna de los ejemplos que aquí en Ecuador se han puesto. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué suceden esas cosas? Y es cierto que hay una gran masa de fuerzas y de intereses fácticos que no permiten que se avancen en ciertas cosas importantes. Y ese es el caso precisamente de los controles cambiarios, del que yo quería hablar ahora en estos temas de regulación financiera internacional. Los controles cambiarios que por muchos años se aplicaron en muchas economías, incluso en economías desarrolladas. Gran Bretaña retiró sus controles hasta los años 70 del siglo pasado. Sin embargo, los controles de capital hoy son muy satanizados, especialmente contra los países de América Latina. El control, por lo menos, de una parte de las divisas que nuestros países se hacen llegar con tanto trabajo por las exportaciones, sobre todo, no solamente de recursos naturales, sino también de todo el trabajo que los trabajadores de nuestros países han puesto en ello, pues todo eso no podemos proteger parte de esas divisas porque estamos comprometidos a la libre movilidad de capitales. Y precisamente uno de los temas más subrayadamente importantes en los tratados, en los ya así llamados tratados de libre comercio, que no son ni libres ni de comercio, sino casi siempre son más bien de ataduras financieras, pues uno de los compromisos que los países hemos hecho o han hecho es la libre movilidad de capitales. Esa libre movilidad de capitales que permite no solamente los conocidos capitales golondrina que entran a los mercados, se aprovechan de los rendimientos que puede tener en un determinado momento el mercado de valores o los bonos gubernamentales, y cuando se deciden, pues se van, pero se van y se llevan no solamente el capital que introdujeron, sino que se llevan obviamente todas
ganancias que obtuvieron y dejan a los países prácticamente pues sin posibilidades ni de tener las divisas necesarias para proseguir con pues enfrentando los diferentes compromisos internacionales que tienen, pero además sin esa base de ganancia que debe de invertirse en los países para poder seguir creciendo, para poder seguir desarrollándose. Imagínense ustedes, pues, una casa es como una casa, pero si ustedes tienen una casa y no invierten un poquito en su casa y no le van cambiando, a veces arreglando el baño porque ya se sale el agua, a veces arreglando el jardín porque ya se destruyó con el tiempo, etcétera, pues eso es simplemente renovación, pero si no tienen los recursos necesarios ni siquiera para la renovación, es lo mismo que nos pasa cuando estamos produciendo algo en alguna región de nuestros países. Se produce, pero todas las ganancias de lo que ahí se produce salen fuera del ámbito de circulación de ese espacio productivo y se reinvierten en otros espacios económicos. Entonces son ganancias que benefician el crecimiento en otras partes del mundo, pero no en la parte del mundo donde se creó esa riqueza. Entonces, por eso es importante el control a los movimientos de capitales, especialmente en estas épocas de enorme interrelación e interconexión entre los diferentes mercados y entre los diferentes intermediarios y firmas, ¿no? Firmas muy diversificadas, completamente deslocalizadas, que producen en una y otra parte del mundo. Requerimos para ello, pues, de regular las entradas y salidas de capital y también requerimos de regular el financiamiento externo que estas empresas privadas extranjeras han venido recibiendo en los últimos años. Pero eso no lo podemos regular si no tenemos ese control de capitales. Hay varias experiencias importantes en América Latina de control de capitales, de control cambiario, y ese control cambiario es el que puede, en definitiva, contribuir a que una parte de las ganancias que normalmente se exportan puedan retenerse dentro del país. Hay una discusión importante también en ese sentido, me queda creo que en 2 minutos. Sí. ¿5? Hay una discusión importante también en ese sentido respecto a lo que se conoce como el Tobin Tax. Se pretende, pues, imponer un impuesto a las entradas o a las salidas o a ambas de capital para que sea más costoso, hacer más costoso la entrada o salida y de esa manera frenar los movimientos especulativos de capital. No necesariamente hacerlos más costosos va a frenar la entrada y salida de esos capitales y sin embargo sí pueden traer un impacto sobre las cotizaciones cambiarias y por supuesto sobre los costos, sobre las ganancias mismas, las exigencias de ganancia de esos capitales. Aunque ese gran movimiento del impuesto del llamado Tobin Tax a las entradas o salidas o ambos de capital puede ser muy útil, pues no necesariamente frena los grandes movimientos de capital de entrada o de salida y no necesariamente contribuye a retener parte de ese excedente, de esa riqueza que se produjo en los lugares de origen. Entonces necesitamos, yo creo, debatir más esos 2 puntos en este panel como parte del orden regulatorio indispensable para la región, para América Latina y para Sudamérica, el tema del control cambiario y el tema del impuesto del Tobin Tax. Gracias. Pasamos a hacer las preguntas. ¿Quién tiene alguna consulta? ¿Alguien, señor? Sí, perdón. Vamos a cambiar, vamos a hacer las preguntas al final. Primero las exposiciones de
de cada uno de ellos y las preguntas al final le hacen a cada uno de ellos a sí mismo. Entonces pasamos con el expositor Alfredo Jalife, de México. Bueno, ahora que se escuchaba yo a la doctora Correa sobre estos flujos golondrinos y me recordaba porque estuvimos mucho en varios foros en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM hace 10 años y seguimos hablando de lo mismo. Es decir, yo recuerdo el G7, que ya ni existe el G7, ahora inventaron el G20, que tampoco le conviene a Estados Unidos. Me acuerdo en una reunión en Lyon, Francia, del G7, Jacques Chirac hablaba de los capitales golondrinos y de todos estos paraísos fiscales. Hablaba, todavía el SIDA no estaba tan fuerte, pero dijo, es el SIDA del capitalismo, ¿no? Y Francia pues estaba entre las 5 principales economías del mundo en ese momento. Ahora ha decaído mucho Francia. Y yo digo que, vean, vamos a tener que llegar irreversiblemente a una regulación, pero tiene que ser de índole, primero que nada, regional. Bueno, yo diría, dentro de lo regional, los países que se atrevan a sacrificarse, porque no es fácil cerrarse la llave de los capitales, hay países que sí se van a atrever a hacerlo. Por ejemplo, Irán lo hizo. En una ocasión, yo como me llevo con todos, pues estoy en la geopolítica, soy obligado a hablar con todos. No soy eugenésico, democrático, donde hay malos y buenos. Recuerdo en una ocasión hablé con el viceministro de Tecnología y les decía, bueno, ¿a qué se debe, en Teherán precisamente, a qué se debe? Y me arriesgué a que me quitaran la visa de Estados Unidos. Pues así es esto. Luego fui a pedir perdón a la embajada de Estados Unidos, me volvieron a dar la visa. Bueno, viajé a China, igual pedí perdón, me quitaron la visa, etc. Viajé a Rusia, me quitan la visa, vuelves a pedir perdón. Bueno, entonces, ahora para entrar a Estados Unidos voy a tener que pedir perdón. Bueno, entonces, sí, porque soy mexicano, acuérdense nosotros. Estados Unidos quiere todo de México, pero sin mexicanos. Entonces recuerdo que le pregunté al viceministro, bueno, ¿cómo se debe el éxito de ustedes en materia tecnológica? Ustedes saben que los iraníes, de eso no se dice mucho, fabrican sus submarinos, hacen drones. Las universidades, no se vayan a ofender, nada más les voy a decir algo, tienen más ingenieros que contadores y economistas. Es decir, hay gente que está inventando, está en la investigación y desarrollo. Y me contestó, me dice, a nosotros nos hicieron un favor de habernos cerrado todas las puertas. Pero acuérdense, Irán es un país con carácter. Nadie le ha invadido hasta la fecha. Hay países que no tienen carácter. Pues, ¿qué hacemos? Pues sucumben. Entonces, todo depende, yo aquí no doy recetas, lo único que digo, ya el modelo está a punto de estallar en cualquier momento. Es más, lo que si nosotros podemos decir algo hoy, es cómo es que se ha tardado tanto en estallar. Cuando se escriba la presente historia de este modelo neoliberal, créame que lo primero que van a decir es cómo es que tardó tanto para estallar. Fíjense qué interesante. Bueno, y ahorita les digo, yo más o menos les doy el diagnóstico, que es idéntico al que manejábamos hace 15 años con la doctora Correa. No crean que varió tanto, nada más cambiaron las cifras. Antes manejábamos que los fondos especulativos o el capital virtual era alrededor del 20 veces el PIB mundial global. Es lo que manejábamos antes. Ahora que me reencuentro con la cifra, ya anda en 30. Antes hablábamos de trillions, ahora hablan de quadrillions. Es decir, sigue la burbuja y no la quieren dejar estallar porque realmente es un problema. A los chinos no les conviene tampoco. Los chinos tienen mucho dinero, bonos de tesoro en Estados Unidos, tienen capitales. Es decir, se está buscando una fórmula para salir, pero todavía no se ha encontrado, es la realidad. Y yo estoy viendo que es dentro de los países que va a surgir esa formulación, sobre todo de los grandes países que manejan los capitales. Estamos hablando de la City en Londres, de Wall Street. Vean, hay un ranking que maneja el Fondo Económico Mundial de Davos,
donde pone las principales plazas financieras del mundo, así se llama, el Índice Económico de Desarrollo Global. Primer lugar, agárrense de la silla, Hong Kong. Bueno, es normal, ahí es donde se da la fusión, el overlapping, el traslape entre el capital chino y el capital anglosajón. En segundo lugar venía Wall Street y en tercer lugar la City. Si se van ustedes con un análisis más geoeconómico y geopolítico, los BRICS no aparecen. La gran debilidad de los BRICS son las finanzas. Y, bueno, ya para qué hablamos de países de Latinoamérica. Fíjense, el primer país que aparecía en Latinoamérica, y era por el lugar 20, no me hagan mucho caso, era Panamá. Bueno, ahora entenderán por qué existen los Panama Papers, ¿no? Por qué existe Swiss Leaks, por qué existe Bahama Leaks, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la realidad del mundo, pero aquí yo creo, yo aquí sí quiero aportar una idea. Lo peor es que uno crea que ese mundo se da por el libre mercado, que ni es libre ni es mercado. Acuérdense que los modelos económicos o financieros los impone quien gana las guerras. Con esto no estoy diciendo que hay que irse a matar con Estados Unidos, lejos de mí esa idea, pero sí tengo que decir que conforme Estados Unidos vaya teniendo su declive económico, y bueno, el económico ya está, el dominio hoy de Estados Unidos es financiero, ellos dominan con el dólar. Vean, les voy a dar un dato que es no sé si lo dije el día de ayer, de la Academia Social de Ciencias Sociales de China, que es muy respetado. Manejan que la hegemonía del dólar representa el 10% del PIB global. Es decir, tener el dólar como la supermoneda, eso les marca la pauta de quién ha estado ganando las guerras, y hay que reconocerlo. Estados Unidos gana, bueno, no la gana, vamos a poner que participó y ganó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial participó y ganó la Segunda Guerra Mundial, ganó la Guerra Fría, hay que reconocerlo, y todavía no hay nadie que la desbanque, aunque ya aparezcan por ahí China y Rusia. Entonces, a lo que quiero llegar, les doy ya para finalizar el momento, y ustedes van a empezar a oír, nada más les doy títulos de algunos libros. Y ustedes se van a preguntar, quiere decir que algo anda mal. Para que hoy hablemos de currency wars, guerras de divisas, quiere decir que algo está pasando. Y hay un libro famoso que lo escribió Ricard, que además es un operador de hedge funds, conoce bien el tema. Es más, les adelanto el final. Él dice que cuando se caiga todo esto, el oro es el que se va a disparar. Lo que pasa es que hay una gran especulación en contra del oro, no lo dejan subir, lo apabullan. Y hay datos, hay una literatura infinita al respecto. Entonces ahí tienen un tema, Currency Wars, aquellos que se quieran meter al tema, lo escribió Ricard. Yo a mis alumnos siempre los apelo a que lo lean. Otro libro que se llama Treasury Wars. Bueno, las guerras del tesoro, pero no es el tesoro ahí tipo español, de los galones y todo, no. Estamos hablando de Treasury Department of the United States. ¿Y de quién lo escribió? Alguien que viene de dentro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se llama Zárate, que su apellido es español, pero él es estadounidense, y habla realmente cómo Estados Unidos acribilla a los países, literalmente usando las divisas, y usan las mismas técnicas de la guerra nuclear. Así igual que existe en la guerra nuclear el MAD, que lo usan a propósito, Mutual Assured Destruction, o destrucción asegurada mutua, igual usan las mismas técnicas, y hay que reconocerlo. A Irán la arrodillaron, tuvo que negociar todo su contencioso nuclear, básicamente con Estados Unidos, y ahí cuenta y relata cómo hacía la guerra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y otro libro que ustedes deben conocer mejor que nadie, que lo hace Perkins, sobre qué es el sicario económico, Confesiones de un sicario económico, que él venía del mismo sistema estadounidense y marca cómo Estados Unidos, a través de la CIA, de todos sus elementos y su panoplia bélica,
cómo operaba las guerras económicas en contra de los países de Latinoamérica. El dumping de las materias primas, etc. Entonces ahí tienen ustedes 3 libros para divertirse. Yo más que nada les doy el radar para que ustedes lo vean, pero no me puedo ir sin una nueva, que ahora es la moda. Que curiosamente, se los digo con humildad y rigor, yo escribí un libro en el 1996 que se llama Guerras Geoeconómicas y Financieras, y el subtítulo fue, fíjense la fecha, 1996 fue mi primer libro. El subtítulo fue El petróleo del Golfo Pérsico al Golfo de México. Yo lo hice más el subtítulo en forma, se los confieso, en forma metafórica, literaria, etc. Y luego me doy cuenta cuando pasa el tiempo que resultó premonitorio, porque también hay guerras del petróleo, donde se baja el precio del petróleo deliberadamente. A Estados Unidos no le puede convenir un precio alto del petróleo, mientras que a un país como México o Ecuador sí nos conviene un precio alto del petróleo, porque de eso devengamos la mayor parte de nuestros ingresos, pues tenemos diferentes fases de desarrollo. Y ese libro, a propósito, lo mandó censurar fue un presidente ahí, que ni él se acuerda que fue presidente en México, que se llama Zedillo. Con eso les digo todo. Bueno, en resumen, lo que les quiero decir es de que hoy la moda se llaman guerras geofinancieras. Y esto lo maneja mucho. Yo lo digo con humildad y rigor, yo fui de los primeros que lanzó el término. Me ha gustado siempre. Yo no veo que se devaluó el peso o se devaluó el peso colombiano. Al yuan renminbi, por ejemplo, le hicieron perder de sus reservas el año pasado. Tenían 4 millones de dólares de reservas. 4 trillion. Yo no uso la palabra billones en español porque confunde con los billions en inglés, y además nunca los vamos a tener. Entonces, ¿para qué anda? Un minuto más. Además, ¿para qué andamos perdiendo el tiempo especulando? Entonces, él maneja, el que fue asesor de política exterior de Solana, que fue el canciller de la Unión Europea, Alastair Crooke, un británico. Él maneja mucho el concepto de guerras financieras. Es decir, hay guerra contra el yuan, guerras entre sí para competir, al rublo lo vapulearon en forma deliberada. Hay países que se dejan devaluar, como la libra esterlina lo está haciendo deliberadamente para exportar más. Hay otros que no, si les pegan. Entonces yo creo que es una alta complejidad que deriva del mismo modelo desregulado que tiene que regresar a la re-regulación. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a pasar con el expositor Daniel Cedeño, que es funcionario de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Daniel, ven acá. Buenas tardes. Antes que nada, qué orgullo estar en esta mesa nuevamente con William, Eugenia y el señor Calife. Desde la superintendencia hacemos análisis más microeconómicos. Entonces el día de hoy más o menos les voy a hacer un resumen de qué es lo que hacemos desde el artículo 9, desde la regulación financiera, qué es lo que hacemos para regular cuando existen conductas contrarias a la competencia y libre concurrencia, en el caso de prestación de servicios financieros como son los seguros. No sé si alguien me puede ayudar con mi presentación. Sencillamente nosotros hacemos un análisis macroeconómico de todas las empresas que tienen poder de mercado y pueden generar prácticas unilaterales. Esto debe quedar claro, porque una vez que nosotros identificamos que una empresa, en este caso una institución financiera, tiene poder de mercado, puede generar prácticas contrarias a la competencia.
El día de hoy voy a hacer un análisis de las ventas datadas y cómo estas pueden perjudicar la competencia y al consumidor final. Como antecedentes, tenemos que el abuso de posición de dominio está en nuestra ley, está en el artículo 9, y en el numeral 8 menciona la venta condicionada y la venta atada injustificadas. Lo que primero hacemos es identificar el poder de mercado. Una vez que identificamos el poder de mercado, identificamos la venta atada. ¿Qué es una venta atada? Primero les voy a decir qué es la posición de dominio. Primero existe un poder de mercado significativo. Son múltiples los modelos que podemos utilizar para describir de forma precisa una empresa con posición de dominio. Generalmente partimos de una cuota de mercado, más de 60% de cuota de mercado los últimos 3 años, ya podemos determinar que tiene posición de dominio. Y debe quedar claro que el tener posición de dominio no quiere decir necesariamente que es una conducta contraria a la competencia. El tener posición de dominio permite que se generen prácticas unilaterales, lo que sí constituye una práctica contraria a la competencia. En este caso, son las ventas atadas lo que vamos a analizar. Prácticas abusivas de explotación. Tenemos los precios predatorios explotativos y la vinculación y venta por paquetes. La explotación no siempre está ligada a los precios. Por ejemplo, la SNC en el asunto Tetra Pak 2 estimó que una empresa abusó por su posición de dominio al exigir a sus clientes en la entrega de una maquinaria un alquiler inicial que prácticamente era igual al valor de las máquinas. Hay otras conductas como la discriminación entre clientes, etc. Pero vamos ahora sí a lo que nos importa. ¿Qué son las ventas atadas? Según el artículo 9, el numeral 8, dice que mantener condiciones de compra de un producto con la compra de otro producto. En términos generales, para que se considere esto una conducta, debe existir poder de mercado de dominancia. ¿Qué son las ventas atadas? Ventas atadas es que no puedes adquirir un producto de manera individual sin adquirir el otro. Es decir, yo te vendo un producto si es que tú adquieres este. No se lo puede adquirir de manera individual. ¿Qué eficiencias se pierden cuando existen las ventas atadas? Menores costos de producción, reducción de costos de transacción, mejores precios para el consumidor, entre otros. Esto es lo que existe con las ventas atadas. Ya cuando haga el ejemplo más específico van a poderlo ver más claro. ¿Cuáles son los efectos negativos? Cuando existe cierto poder de mercado permite que se excluya competidores, que otros competidores no puedan ofrecer sus productos, por lo tanto no vendan y terminan saliendo del mercado. Faltas de eficiencia por falta de una sana competencia y poca equidad. Estas situaciones difícilmente ocurrirían si el operador económico, el atador, en este caso el que hace la venta atada, no poseería poder de mercado. Eso lo repito porque si es que no existe poder de mercado, no existe una conducta. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Relación entre beneficio y efectos negativos. La Federal Trade Commission presenta la Rule of Reason, donde analiza, en el caso del tercer poder de mercado, si el beneficio del empaquetamiento es mayor al efecto negativo. La Unión Europea, por otro lado, no reconoce que el empaquetamiento no genera mayor beneficio que el daño causado. Caso práctico para el sector financiero. Por ejemplo, para que quede claro cuáles son las ventas atadas y cómo nosotros regulamos. Cuando un usuario va a adquirir un crédito en una institución financiera, ya sea vehicular, de consumo, comercial, la normativa vigente dice que todos los seguros deben contar con un seguro. ¿Cuál es la posible conducta que se podría dar en el caso en el sector financiero? Que, por ejemplo, la persona que adquiera tenga la obligación de adquirir el seguro que la institución financiera le ofrece. No necesariamente lo hacen de una manera directa, sin embargo lo hacen de varias maneras. Por ejemplo, ustedes van a adquirir un crédito y les dicen, sí, tenemos varias opciones, pues usted puede contratar con el seguro que quiera, sin embargo con el trámite le sale de inmediato y además inclusive le podría salir menos costoso porque de lo contrario ir a otras compañías de seguro nos tomaría más tiempo y más dinero. ¿Cuáles son las dos formas de actuar? ¿Cuál sería la correcta? Presentar un abanico de opciones donde todos los operadores que brindan el servicio puedan acceder y que el usuario final pueda acceder al que mejor quiera, el que mejor le convenga, el que menores costos le dé, el que mejor servicio le dé. O tener opciones limitadas y sugestionadas para el cliente.
No necesariamente tiene que ser de una forma obligatoria, como les dije, sino simplemente con forma de eficiencia. ¿Cuáles son las consecuencias del cliente de una venta atada? El cliente puede escoger entre la opción que más le convenga y más le interese. Deberá contener una calificación mínima dentro de la superintendencia. Se podría sospechar de una relación con la aseguradora y se estaría limitando la competencia y la libre entrada de operadores. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hacen una venta atada, los operadores económicos que incurren en esta conducta podrían estar beneficiando solo a un operador económico, generando exclusión de esta manera a otros operadores. Consecuencias dentro de las instituciones financieras. La institución financiera, al tener una aseguradora de su confianza, su contingente es de mayor valor. Sí, es verdad, esa es la principal defensa que tienen las aseguradoras. Como necesitan un contingente, una aseguradora en caso de falla en el crédito, lo que primero hacen es tener un contingente, una aseguradora que permita recuperar lo perdido. De presentar un gran abanico de opciones, habrá aseguradoras que no sean de su agrado y que no tengan contacto, lo que podría generar problemas. Conclusiones, primero debemos identificar que exista poder de mercado. Una vez que la venta atada existe, se puede identificar que hay exclusión y se perjudica al consumidor. De esta forma, inclusive, pueden haber precios explotativos que perjudiquen al consumidor. Las ventas atadas generan eficiencias para las IFIs porque pueden asegurar su contingente, son empresas con las que cuentan, pero de esta forma están discriminando a otras. Y es por lo que generaría problemas de competencia. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Ahora pasamos finalmente con el doctor William Black, para lo cual pedimos que venga Gabriel Vázquez para la traducción. Good afternoon. This is the picture of what happened to United States regulation. Esta es la foto de lo que pasó con la regulación de los Estados Unidos. This is the same agency that I talked about earlier today. Es la misma agencia de la que estuve hablando en la mañana del día de hoy, That helped to put 1,000 of the elite felons in prison. que ayudó a meter a más de 1,000 personas involucradas en fraudes a la prisión. But the person on your far left was the new leadership during the crisis. Pero la persona en el punto más a la izquierda de la foto fue quien tomó el liderazgo de esta agencia después de la crisis. He is standing next to the 3 leading bank lobbyists in America. Está parado al lado de los 3 más grandes lobistas o cabilderos de los Estados Unidos. And the person on the far right will be his successor as head of the agency. Y la persona en el extremo derecho de la foto sería su sucesor en la agencia. This is a propaganda picture designed as propaganda. Esta es una foto diseñada con motivos de propaganda, The government agency wants to send the message donde la agencia de gobierno quiere enviar un mensaje that we are working openly with the banks de que trabaja ahora de forma abierta con los bancos to destroy all regulation. para destruir toda la regulación. That pile is supposed to represent the rules, Esa pila de papeles en el medio supuestamente representa las normas, and in case that's too subtle, they are tied up in red tape. y en caso de que no fuese suficientemente sutil, lo amarraron con una cinta roja To indicate their stupid bureaucracy. para indicar cómo esto representa la burocracia. Everyone but one is holding what we call pruning shears, Todos, excepto uno, están sosteniendo una serie de pinzas o de velas listas para quemar esta pila. for cutting small branches off of trees. Y también las pinzas representando cómo cortarán las ramas de varios árboles. But the head of the agency is holding a chainsaw. Pero el jefe de la agencia está sosteniendo una sierra eléctrica, Which is not a precision cutting instrument. que no es obviamente un instrumento de precisión para cortar. So the symbolism is easy. We're about to destroy rules, and we're going to do it openly
working directly with the industry. El simbolismo es claro y directo, queriendo decir que van a destruir las regulaciones que están presentes y vigentes con respecto a la industria. And they were so proud of this that they put it in the 2003 annual report of the Federal Deposit Insurance Corporation. Y están tan orgullosos de estas acciones que lo pusieron en el reporte anual de la comisión encargada de investigar seguros y situaciones financieras. In the United States, there's inevitably a national commission to investigate financial crises. En los Estados Unidos hay una comisión federal encargada de investigar las crisis financieras. In the current one, it was called the Financial Crisis Inquiry Commission. Actualmente se llama la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera. And the majority wrote that this kind of deregulation and desupervision was an important cause of the crisis. Y de una gran cantidad de personas que pertenecían a esta comisión mencionaron que la desregulación y este tipo de conductas era lo que llevó precisamente a la crisis. The Republican members, next slide, Los miembros republicanos were very upset at this, estaban completamente felices de esta situación. and they said, well, that can't be the explanation for the U.S. crisis. Y dijeron que de ninguna manera podías explicar a la desregulación como lo que estaba causando la crisis, Because there was also a crisis in Europe. porque también había una crisis en Europa. The implication was there was no desupervision and deregulation in Europe. Las implicaciones o el argumento que sostenían es que en Europa no hay una situación de desregulación que pueda asemejarse a los Estados Unidos. The reality, as anyone who knows Europe knows, La realidad, como cualquiera que conoce Europa, es is that there was a global race to the bottom. que había a nivel global una carrera hacia el fondo. As the next slide shows, this is the former head of United Kingdom Supervision. Esto es el discurso que dio un ex jefe de la Oficina de Supervisión del Reino Unido. He says there was a regulatory failure and that it was a failure of philosophy. Mencionando que hay una falla en la forma en la que se hace regulación e incluso una falla a nivel filosófico. The belief that the markets automatically prevented fraud and abuse. En la creencia de que los mercados automáticamente por sí mismos van a prevenir el abuso y van a prevenir el fraude. And therefore the optimal regulation was not to regulate. Y que por lo tanto bajo ese precepto la regulación óptima era no regular. So there's two things going on. One is this capture by philosophy, Así que hay dos situaciones que pasan al mismo tiempo. Uno es esta captura que tienen los individuos por esta filosofía. and second, a competition between Wall Street and the City of London Y segundo, la competencia rampante que existía entre Wall Street y la ciudad de Londres to attract banks based on weak regulation. para atraer la mayor cantidad de bancos a su zona geográfica basados en la capacidad de desregular que tenían estos territorios. The next slide notes that this wasn't a problem simply in the United Kingdom. Aquí podemos ver que no era un problema que únicamente existía en el Reino Unido. It refers to a bunch of different reports that found generic weaknesses in regulation and supervision throughout the EU. Sino que existían muchísimos reportes de cómo se había bajado la regulación, bajado el nivel de supervisión alrededor de toda la Unión Europea. The next slide gives the infamous phrase used in the European Union. Aquí podemos ver la frase que se usaba dentro de la Unión Europea, We were supposed to do light touch regulation, que se debían hacer solo regulaciones con toques ligeros, nothing that would upset a banker. nada que de ninguna manera pueda ir en contra de los planes de los banqueros. The next slide shows that even business groups También, incluso en esta diapositiva podemos ver que había grupos de negocios warned that this was a terrible idea. que pensaban que era una idea terrible.
saying that you needed effective regulation diciendo que se necesitaba regulación efectiva or the most fraudulent companies would win in the marketplace. porque de otra manera las compañías más fraudulentas serían las que salgan ganando dentro del mercado. The next slide has a conclusion from the United Kingdom Parliamentary Inquiry. En esta diapositiva podemos ver la conclusión de una investigación parlamentaria dentro del Reino Unido. It says the scale and breadth of regulatory failure was shocking. Donde decía que la escala y la amplitud de la falla en regulación era simplemente sorprendente. And the next paragraph says that also meant that they were afraid of taking on the politicians. Y en el siguiente párrafo también vemos una de las conclusiones donde se mencionaba el miedo que tenían los reguladores de enfrentarse a los políticos. The next slide is particularly damning. La siguiente diapositiva, la que está presentándose en este momento, es particularmente sorprendente. And why it was so critical that the superintendencia was created on a completely different theory. Y demuestra por qué era crítico que una institución como la Superintendencia de Control del Poder de Mercado se fundamente en otra teoría para definir su misión y su forma de actuar. Because the mantra of the UK regulators was, we are not a price regulator. Porque el mantra bajo el cual se manejaba la Oficina de Regulación del Reino Unido era que nosotros no somos de ninguna manera reguladores de precios. Now, there's this complicated product that I don't have time to explain, Hay una parte un poco más complicada en la que no entraré en detalle, but I hope you will go home and look it up. pero espero que puedan continuar investigándolo en sus casas. It's an immense scandal. Es un escándalo inmenso It's called Payment Protection Insurance. acerca de la protección, los seguros de protección de pagos, And in English, we would call it PPI. que por sus siglas en inglés se llama PPI. What this says, again, this is testimony from their top regulators, Donde dice que a través del testimonio de los reguladores más importantes del Reino Unido, that virtually all of the profits from the largest banks in England que virtualmente todas las ganancias de los grandes bancos en Inglaterra came from the sale of this PPI to regular folks like us. venían de la venta de estos PPIs para personas e individuos normales como nosotros. And the regulator says this was an enormously high gross margin product. Y los reguladores dijeron que esto era un producto que tenía un alto margen de ganancia por proporciones enormes. In direct English and I hope Spanish, that means there was an 80% profit margin. En inglés simple, sencillamente era una ganancia, un margen de ganancia de 80%. The next slide from top regulator says, En esta diapositiva vemos lo que dice el máximo regulador dentro del país. oops, we didn't realize that. Perdón, no nos dimos cuenta de eso. Because, of course, they didn't look at price abuses Porque precisamente, because of their mantra. porque precisamente siguiendo su mantra, ellos no estaban siguiendo o investigando nada que tenga que ver con abusos de precio. And this is the most damning conclusion from their top regulator. Y es la más sorprendente conclusión a la que puede llegar su regulador máximo. He says the regulatory regime failed completely with PPI. Diciendo que el sistema regulatorio del país falló completamente con este tema de los PPIs. The regulators had not done anything for decades. Los reguladores sencillamente no hicieron nada al respecto durante décadas. Stop. And I'm told to stop. Y nadie les dijo que se debían detener. Muchas gracias. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Por favor, las personas señalan el nombre del... Gracias. Entonces, las preguntas señalan el nombre del expositor al que le van a hacer la pregunta, por favor. Y la pregunta.
¿Tenemos alguna pregunta? Por favor. Acá. Dile el nombre del expositor, por favor. Eugenia Correa. Bien. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Wandenberg Gordón. Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Mi pregunta es para la doctora Correa. Tomando en cuenta las restricciones políticas que tiene nuestro país, ¿cómo se podría atraer a la inversión extranjera sin recurrir a la insana competencia de minimalismo dentro de nuestra región? Esa sería la pregunta. Sí, sí. Mira, los países de América Latina tienen una larga historia tratando de atraer a los inversionistas extranjeros. Por eso es que podemos ya analizar cuáles han sido las políticas, los éxitos y fracasos de esas políticas de atracción de la inversión extranjera directa. Lo que hemos podido ver es que la inversión extranjera directa se comporta muy cíclicamente. Cuando hay recesión en las mismas economías a donde va a ir o en las economías de donde viene, no se expanden los flujos de inversión extranjera directa. Entonces, pues ahora sí que el país se puede poner traje de payasito, bailar y cantar, así bien feliz y contento. Si estamos en el momento del ciclo en que no se expanden los flujos de inversión, no va a venir la inversión extranjera directa, ¿sí? Al contrario, justamente cuando los países dejan de crecer, por ejemplo, las corporaciones estadounidenses o vamos a decir, les abres el espacio para que vengan a comprar aerolíneas, ¿no?, al país. Pero si ellos tienen ahorita problemas, las aerolíneas ahorita tienen problemas, no están vendiendo lo suficiente, o no tienen fondos suficientes o simplemente su mercado se está haciendo más pequeño, no van a venir a un país que esté en recesión a comprar aerolíneas. Se van a esperar a que esté boyante el mercado nuevamente de viajes para salir a comprar aerolíneas. Entonces, tienen un comportamiento completamente procíclico. Además, tienes que ver el hecho, y eso también se puede ver en las estadísticas, que los flujos de inversión, de salida de estas inversiones, que normalmente pues hay que pagar, porque cuando vienen a los países, América Latina, no vienen pues a regalar el dinero, vienen porque pues van a hacer alguna ganancia y normalmente son importantes ganancias. Porque si no fueran muy importantes, pues preferirían quedarse en su país donde pues también hay muchas ganancias, ¿no? Entonces tiene que ser una ganancia pues relativamente más atractiva que la que pueden obtener en su propio país. O vienen por razones de competencia, o vienen no solamente por razones de expansión de mercado, vienen por razones de competencia, etcétera. Razones tecnológicas y otras. Pero el punto es que cuando hay recesión, pues ellos necesitan ir retirando acelerada parte de las ganancias de las filiales que están abriendo acá. Entonces es fácil ver cómo cuando hay recesiones, en vez de entrar más flujos de capital hacia las economías emergentes, salen más flujos por concepto de pago de regalías, dividendos, etcétera, etcétera, de la inversión extranjera directa. Y bueno, la inversión de portafolio también tiene su propia dinámica, ¿no? Se considera más conveniente la inversión extranjera directa porque es más permanente que la inversión de portafolio, que es más golondrina, pero la verdad, como la inversión extranjera directa viene atrás de sí con una buena cantidad de financiamiento, así como entra, prácticamente puede volver a salir, de manera que no tienen un comportamiento en términos de balanza de pagos estable. No sé si con eso ya... Gracias, doctora. Si no hay más preguntas. Bueno, no hay más preguntas. Voy a proceder a dar a conocer las principales ideas de los expositores y con eso terminamos si es que no hay después alguna
sugerencias de los expositores, terminamos dando a conocer las principales ideas. Tenemos que la doctora Eugenia Correa habló sobre la importancia de poner en práctica control anticompetitivo debido a los intereses fácticos. Los controles cambiarios han sido muy satanizados en Sudamérica. Uno de los compromisos ha sido la de libre movilidad de capitales. Se ha generado una fuga de capitales. Se produce, pero todas las ganancias salen beneficiando a otras economías. El control de capital puede contribuir y si se lo retiene la ganancia dentro de las economías. El doctor Alfredo Jalife mencionó que hace más de 10 años seguimos hablando de lo mismo sobre los controles cambiarios. Se debe llegar a una regulación a nivel regional. El primer país con mayores fondos es Hong Kong, y en Latinoamérica hablamos de Panama Papers. La hegemonía del dólar representa el 10% del PIB mundial. La moda, la moda dominante es las guerras financieras. Habló sobre su concepto de geofinancieras, de guerras geofinancieras. Y tenemos el expositor Daniel Cedeño, que habló sobre la importancia del dominio, permite que se den prácticas abusivas, habló sobre las ventas atadas, no se puede adquirir un producto sin que se lleve otro producto. Un caso práctico en general es el sector financiero, el que habló sobre que el primer paso es identificar el poder de mercado y se genera problemas de competencia. En el sector financiero habló sobre las ventas atadas de los seguros, que se les presiona a las personas para que adquieran un seguro con el crédito. Y finalmente, el doctor William Black habló de la desregulación y otras conductas lleva precisamente a la crisis. Sobre la desregulación o la falta de regulación permite justamente a las crisis financieras en el sector bancario de los Estados Unidos. Se dio precisamente esto, ese miedo que tienen los reguladores a los políticos y ese poder que tienen ellos para que no haya regulaciones en la economía. Eso es todo. Si tienen alguna de los expositores, que interviene en algo. No habiendo más, damos por terminada la reunión. Muchas gracias a todos y a los expositores.